Como siempre, todos sean bienvenidos a esta serie de temas que estamos tocando con la intención de que aquel que se vaya acercando a meditar en las Escrituras, pues tenga algún conocimiento general de algunos temas que en ellas se tratan. El día de hoy, el tema que vamos a meditar es los resultados de la obediencia. Ese es el título del tema, los resultados de la obediencia. Y pues vamos a iniciar mencionando el significado de la palabra obediencia. La palabra obedecer, bueno, obediencia pues es la acción de obedecer. Obedecer en un diccionario normal de la lengua española dice que es hacer lo que se le ordena a alguien. Eso es lo que dice el diccionario. Pero la raíz de esa palabra viene del latín y quiere decir saber escuchar. Y vamos a ir dando ejemplos en la Biblia de lo que es obedecer. Este concepto de obediencia o desobediencia no es un concepto que nazca con el hombre. Es decir, antes que el hombre existiera, ya existía la obediencia y también la desobediencia. Entonces vamos a iniciar leyendo lo que dice el Salmo 119. Del versículo 41 en adelante. Salmo 119, versículo 41 en adelante. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero. Y aquí está el versículo 44, para iniciar este concepto de la obediencia. Y guardaré tu ley, dice siempre, por siglo de siglo. Bueno, evidentemente no está hablando de un hombre, porque un hombre pues no puede decir que va a guardar su ley siempre, y menos desde un siglo a otro siglo, no es posible. Es decir, está hablando aquí de un ser que vive para siempre. Dice el versículo 46, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, ¿qué dice? Que amé, y meditaré en tus estatutos. Entonces, hay un ser del cual se está hablando aquí que guarda la ley de Dios siempre. Ese ser que guarda la ley de Dios dice que ama los mandamientos, o sea, las órdenes de Dios. ¿Qué tiene que ver la obediencia con el amor? Mucho. Vamos a ver que el concepto de obedecer es una manifestación de amor. Y vamos al libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. El concepto de obedecer en el mundo es una obligación. Es decir,
En una empresa, los trabajadores obedecen a sus supervisores, pero por una obligación. Algunos hasta lo hacen a la fuerza. Es decir, no lo hacen voluntariamente. El concepto que vamos a ver hoy dice Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿dice que es a la fuerza? No. Dice, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Es decir, en el interior de la persona están las órdenes de Dios, de este ser. Nuevamente, este versículo no está hablando de un hombre, está hablando de otro ser. Un ser que fue el primero en obedecer a Dios. Y vamos a ver entonces cuál es el concepto que hay en la Biblia de obedecer. El concepto que vamos a encontrar en la Biblia de obediencia es la manifestación de amor. La obediencia en la Biblia es un resultado de hacer conciencia y hacer elección y decidir hacer la voluntad de otro, en este caso de Dios, pero hacerlo voluntariamente. O sea, la decisión de obedecer en la Biblia es voluntaria, no es obligatoria o a fuerzas. Entonces vamos a empezar por leer Juan capítulo 6. Y cada que vayamos tocando en algún pasaje cuál es el resultado de la obediencia, lo vamos a ir remarcando, porque son, bueno, de hecho el título no es el resultado, es los resultados de la obediencia. Juan capítulo 6, dice el versículo 38, porque he descendido del cielo. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. No para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Entonces quiere decir que cuando alguien sujeta su voluntad a la voluntad de otro, le está obedeciendo. Ese es el concepto de obediencia en la Biblia. Sujetar mi voluntad a la voluntad de otro. Y la voluntad de otro se expresa por medio de órdenes, mandamientos, estatutos y derechos. Y dice el versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces hay órdenes o mandatos que le dio Dios a Cristo, y Cristo vino a la tierra a cumplirlos, es decir, a obedecerlos. Obedecer quiere decir, entonces, hacer la voluntad, sujetar mi voluntad a la voluntad de alguien más, en este caso, Dios. La obediencia de Cristo Jesús fue tal que dice Filipenses capítulo 2. Entonces, vamos a descubrir en este tema los conceptos de obediencia que hay en la Biblia que distan mucho de los conceptos humanos. Filipenses capítulo 2, dice el versículo 8. Y hallado en la condición como hombre, está hablando de Cristo Jesús, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vamos a ver el primer resultado que tiene, que lo podemos ver aquí, la obediencia, dice. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que el resultado de la obediencia es que Dios, al final de que tú lo obedeces, Él se encarga de ensalzarte, ¿sí? De ponerte en alto. Entonces, la obediencia
en este versículo, lo que estamos viendo como resultado es que Dios te pone encima de otros, ¿sí? Por haberle obedecido. Dice Hebreos capítulo 12. Aquí dice que le ensalzó y le puso sobre todo nombre. En el libro de Hebreos nos menciona qué lugar le fue dado a Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, dice el versículo 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Ya leímos en Filipenses que él sufrió la cruz obedeciendo lo que Dios le había dicho. Es decir, que Cristo Jesús vino a la tierra y murió cumpliendo la voluntad del Padre. Estaba obedeciendo a Dios cuando él estaba llevando a cabo este acto. Y dice el versículo 2, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tan alto lo ensalzó Dios? Pues dice que lo puso a su diestra. Dice el libro de Mateo capítulo 28, habiendo Cristo Jesús muerto y resucitado, le dice a sus discípulos en Mateo 28, versículo 18, y llegando Jesús les habló diciendo, todavía Cristo Jesús, después de resucitado, estuvo conviviendo con sus discípulos y con otras personas que lo siguieron el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Dice el versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Que Dios te va a poner en alto. Y aparte de eso, dice en Mateo capítulo 3, Cristo Jesús haciendo las cosas que al Padre, que el Padre ordena, vamos a ver este resultado en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi hijo, ¿qué? Amado. Entonces Dios, cuando alguien le obedece, pues Dios se agrada de él y le ama. Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y lo vemos entre los humanos. Si un hijo obedece al padre, a su padre material, ¿cómo se pone el padre material? ¿Se pone triste o contento? Contento. Se complace en lo que el hijo está haciendo. Entonces, un resultado de la obediencia que tengamos hacia Dios es que Dios nos va a amar. Y Dios nos va también a poner en alto. Cualquiera pensaría que esto nada más se cumple con Cristo Jesús, pero no es así. Dice, vamos a ver algunos ejemplos. Dice en el libro de Génesis, vamos a ver el ejemplo de José. Génesis capítulo 39. Versículo 7. Voy a leer desde el versículo 6, por favor, si me apoyan con los textos. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. José era pues alguien que estaba en su juventud. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
Estamos hablando de alguien que era mayordomo en una casa, joven, y que aquí dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Qué quería hacer esta mujer? Adulterar con José. José era un joven, no tenía todavía compromiso, y la mujer de Potifar, bueno, el señor, aquí no lo hemos visto el nombre, pero se llama Potifar, quería adulterar con José. Obviamente, pues a escondidas de su marido. Y dice el versículo 8, y él no quiso, José, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal que pecaría contra Dios? Versículo 10. Y fue que hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí en casa, y asiólo ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó y salióse fuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y hablóles diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Bueno, aquí la mujer lo culpa. Al verse rechazada, lo culpa. Pero aparentemente aquí, si seguimos la lectura, José es preso, es echado en la cárcel por este acontecimiento, culpado injustamente. Pero a la larga, Dios, que ve todas las cosas, vio que José obedeció a un mandamiento de él. ¿Cuál es ese mandamiento? No adulterarás. Y a la larga, ¿qué le vino a José? Dice Génesis capítulo 41, versículo 38. Después de que José estuvo en la cárcel y revela algunos sueños, y le revela unos sueños a Faraón, dice el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este, hablando de José, en quien haya espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y púsolo sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Dios con José al final porque José le había obedecido? Le puso en alto, ¿sí? Entonces, la obediencia, podemos decir que el resultado de la obediencia de Dios se cumple en todos los seres. Así como a Cristo lo ensalzó por obedecerle, también hay hombres a los cuales Dios los ensalza por obedecerle. Dice en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo. Nos vamos a ver el caso de un hombre que obedeció, y vamos a entender, ¿se acuerdan lo que les dije que significaba obedecer? Obedecer era saber, escuchar. Y dice Hechos capítulo 7. ¿A qué se refiere con saber escuchar? Dice Hechos 7, versículo 1. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo:
varones hermanos y padres. Está hablando aquí Esteban ante un grupo de judíos que eran sacerdotes, y el sumo sacerdote estaba ahí. Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán. De ahí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Este pasaje nos hace ver que Abraham no solamente escuchó la orden, sino la llevó a cabo. Es decir, obedecer no es nada más escuchar. Por eso dice la definición de obedecer: saber escuchar. Porque alguien puede escuchar las órdenes, puede oírlas, pero no hacerlas. Entonces, obedecer quiere decir ejecutar, actuar, no repetir las órdenes. Eso no es obedecer. Alguien puede repetir las órdenes. Nosotros podemos saber muchas órdenes que da Dios y repetirlas, pero eso no es obedecer. Obedecer es ejecutar la orden. Dice el versículo 6, y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y maltratarían por 400 años. Entonces, Abraham, ¿qué se le dijo? Dice el versículo 5, y no le dio herencia en ella, en la tierra, para sentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Dice el libro de Génesis capítulo 12, Génesis 12. Versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre. Con esto bastó, esta fue la orden, y dice el versículo 4. Y fuese Abraham como Jehová le dijo. Eso es obedecer. Llevar a cabo, ejecutar la voluntad de alguien más. Pero no lo hizo Abraham porque Dios lo obligara. Lo hizo porque estaba convencido. Entonces nosotros, si obedecemos a Dios, debemos estar convencidos de que lo que vamos a ejecutar trae para nosotros, pues, muchos beneficios. ¿Qué otro beneficio trae el obedecer? Dice Génesis capítulo 26. Génesis 26, versículo 1. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y apareciósele Jehová y dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, en aquella región había hambre. Antiguamente, cuando en una región había escasez de alimento, las personas se iban a otro lugar, migraban, y en busca de alimento. Pero Dios le ordenó a Isaac: no te vayas de aquí, aquí quédate. Es decir, hay ocasiones en que las órdenes de Dios parecieran que no tienen una razón lógica. ¿Cómo me ordena Dios quedarme en un lugar donde no hay alimento? Pareciera que no tiene razón la orden de Dios. Pero hay veces que con sus mandamientos Dios nos prueba. Y dice el versículo 3, le dice Dios a Isaac: habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre.
Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Y voy a leer el versículo 5 para que veamos algo más del resultado que tiene la obediencia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, Abraham había obedecido a Dios. ¿Y cuál era el resultado? Una bendición para su familia. Es decir, Dios iba a bendecir a Isaac. Y aquí dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. Y fíjense que cuando dice, oyó Abraham mi voz, ahí debemos de entender que Abraham obedeció. O sea, oír la voz de Dios, esta frase es obedecer. Por eso, la palabra obedecer es saber escuchar. Aquí no dice, Abraham obedeció. Aquí, ¿qué dice? Abraham oyó la voz de Jehová. Y no se refiere a que solo la escuchó, sino que la ejecutó. Entonces, oír la voz de Dios, ejecutarla, es obedecer. ¿Y qué trajo como consecuencia? Una bendición en sus hijos. Si alguien es obediente, un resultado de esa obediencia es que hay una bendición en él y en su familia. Pero vamos a ver otra más. Estábamos con Isaac y dice el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1 y bendíjole Jehová. ¿Qué trae como resultado el obedecer? Que Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Y cuánto lo bendijo? Si imagínense que alguien siembra un granito de trigo. ¿Han contado aproximadamente cuántos granitos sale de un granito de trigo? ¿Cuántos ustedes creen que sale? A ver. Pues sí, la espiguita tiene varios granitos. En su mayoría tienen pues varias hileras de granitos. Me parece que llegan a ser 3 hileras de 9 granitos, los que da el trigo. ¿Cuántos serían entonces? 27 granitos, ¿no? Pero dice aquí que Dios hizo que él cosechara ¿cuánto? 100 por 1. ¿De qué manera hizo esto Dios? Pues fue una bendición de Dios. Entonces, si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Ese es un resultado de la obediencia a Dios. Vamos a ver otro resultado de la obediencia a Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Dice el versículo 1. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios. Y cuando dijimos que si leemos, si oyereis la voz, ¿qué quiere decir? Obedecer. Entonces, ahora ya nuestro concepto, ya cuando leemos que alguien oyó la voz de Dios, no es de que nada más la escuchó. Nosotros cuando llegamos a ir a algún lugar de reunión y escuchamos alguna predicación, pues nuestros oídos pues escuchan las palabras. Pero si realmente quisiéramos aplicar esta frase de yo escuché la voz de Jehová, ¿a qué nos tendríamos que referir? A obedecerla. Y dice el versículo 1, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te pondrá alto sobre las gentes. Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza, ¿y qué? Y no por cola.
estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero ¿cuándo? Cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. Y Dios, cuando da alguna orden, ¿para qué la da, hermanos? Dice, para que los guardes y cumplas. No solamente Dios nos permite conocer sus órdenes, pues para nada más repetirlas. No, es para que los guardes y los cumplas. Dice en el libro de Salmos, capítulo 103, y las órdenes que da Dios, pues hay órdenes que las cumplen los hombres, las deben de cumplir los hombres, otras las deben de cumplir seres celestiales. Dice Salmo 103, versículo 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, y aquí está lo que es obedecer, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, de Dios tenemos que obedecer mandamientos, estatutos, preceptos, decretos. Y dice en el libro de Éxodo capítulo 19, ¿qué otro resultado tiene el obedecer? Ya estamos viendo varios en los pasajes. Dios nos ama, vimos. Dios nos pone en alto. Dios nos bendice. Y dice Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, le dice Dios al pueblo de Israel, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué? Tesoro. Entonces, ¿quieres ser algo especial para Dios? Obedécele. Y si eres algo especial, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a prosperar. Todo eso resultado de una obediencia, pero una obediencia voluntaria. Dice Ezequiel capítulo 11. Vamos a ver otro resultado. Ezequiel 11. Y estos pasajes nos deben de dar el conocimiento para que nosotros, con más conciencia, decidamos obedecer. Dice Ezequiel 11, versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan. Y aquí está el resultado de obedecer a Dios. Otro resultado. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos, ¿qué dice? Por Dios. Entonces, si tú le obedeces a Dios, Él es tu Dios. ¿Sí? Y tú te vuelves, ¿qué? Su pueblo. Su especial tesoro. Ahora vamos a dar un salto en el concepto de obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Hay veces que nos dicen, oye, ¿tú conoces acerca de Dios? Y generalmente las personas dicen, sí, yo conozco a Dios. Es más, muchos contestan que traen a Dios en su corazón. Pero el conocimiento de Dios no es que hayamos leído uno o dos pasajes que nos hablen de Él. El conocimiento de Dios es la obediencia. Y este concepto casi nadie lo tiene. Dice Juan, 1 Juan 2:4, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él.
Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces, ¿cómo se conoce a Dios? No es escuchando su palabra nada más, es actuando su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Actúa su palabra. Y actuar su palabra es obedecerle. Ese concepto es un concepto más profundo de la obediencia. La obediencia te permite conocer a Dios. Si no obedeces, no lo conoces. Dice Mateo capítulo 21. Entonces, más que decir la obediencia es actuar. Mateo capítulo 21. Dice el versículo 28. Mateo 21, 28. Perdón, dice así. ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando el primero le dijo, hijo, ve voy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, mas después arrepentido fue. Y llegando el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, yo Señor voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. ¿Por qué? Porque los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y las rameras estaban cambiando su vida, estaban actuando, estaban obedeciendo. Entonces, obedecer no es decir, obedecer es hacer. ¿Sí? Obedecer es hacer. Dice Mateo capítulo 12. ¿Qué otro beneficio acarrea o resultado tiene el obedecer? Ya podemos listar varios, ¿eh? El obedecer hace que Dios nos ame, que nos tenga como especial tesoro, que nos bendiga, que el último que leímos, ¿qué fue? Que seamos su pueblo, que Él sea nuestro Dios, que nos ponga en alto. Pues vamos a ver otro más. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Cristo Jesús, este es mi hermano, hermana y madre. Entonces le obedeces a Dios y eres parte de la familia de Dios. Y de Cristo, ¿no? Porque dice, es mi hermano y mi hermana. Entonces, tiene muchos beneficios. Y aunque el título dice los resultados de la obediencia, pues podemos decir que todos esos resultados son beneficios para el hombre. Dice en Juan capítulo 14 que la obediencia, decíamos en un diccionario humano, dice que es realizar o hacer la orden que se le da a alguien. En la Biblia, la obediencia hacia Dios no es solo eso. Dice Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la obediencia a Dios es una demostración de amor. Por eso tiene que ser voluntario. Dios no quiere a alguien que le ame a la fuerza. El amor es un sentimiento hacia Dios, es un sentimiento que nace del corazón, de la conciencia, del pensamiento, y que conscientemente uno decide hacer la voluntad de Dios. Entonces, obedecer es dejar nuestro ego, nuestro orgullo, y sujetar nuestra voluntad a otra voluntad. Cuando alguien no quiere sujetar su voluntad a la voluntad de otro, entonces quiere hacer uso de su libertad para tomar decisiones, pero quiere ejecutar su voluntad. Y yo entiendo que
Dios lo que quiere no es que tú dejes de hacer tu voluntad, no. Dios quiere que hagas tu voluntad, pero que tú conscientemente decidas sujetar tu voluntad a la voluntad de Él. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, que no pierdas la libertad de elegir, pero Dios lo que quiere es que elijas sujetar tu voluntad a su voluntad. Dice en el libro de Jeremías 42, y ya vamos a ir terminando. Entonces hay muchos resultados y beneficios. Jeremías capítulo 42, dice el versículo voy a leer el versículo 6. Voy a leer desde el versículo 5. Voy a poner en contexto este versículo. En aquel tiempo, Jeremías era un profeta que le dijo a Israel que Dios iba a castigar al pueblo mandando al rey de Babilonia para que los conquistara. Existieron 3 cercos. En el último, Nabucodonosor destruye Jerusalén, quita al rey Sedecías y pone a Gedalías. El pueblo, bueno, algunos se levantan contra Gedalías, entre ellos me parece que Ismael y otros, lo matan y entonces están temerosos de que el rey de Babilonia regrese y los castigue. Hasta entonces van y buscan a Jeremías. Y dice el versículo 4. Versículo 2. Y dijeron a Jeremías, profeta, caiga ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, porque todo este resto, pues hemos quedado unos pocos de muchos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe camino, por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Fíjense cómo este pueblo dice, enséñanos qué quiere Dios que hagamos. Y Jeremías profeta les dijo, ya he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y será que todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, y no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Ora sea bueno o malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. ¿Qué dijeron ellos? Obedeceremos, para obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, tengamos bien. ¿Ustedes creen que Dios les contestó inmediatamente a este pueblo que había hecho lo malo? No, dice el versículo 7. Y aconteció que al cabo de 10 días fue palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Joanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y díjoles, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para que hiciese caer vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, y os plantaré, etc. ¿Qué les dijo? Quédense aquí. ¿Pero saben qué querían ellos? ¿Irse a dónde? A Egipto. Entonces hay veces que no queremos en realidad obedecer a Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos, hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y a veces lo único que queremos es buscar de Dios la aprobación de nuestra voluntad, pero realmente no queremos obedecer. El pueblo de Israel no quería obedecer a Dios, quería hacer su voluntad. Decía, vamos a obedecerlo, dinos.
pero en realidad no quisieron. Y ellos terminan, si ustedes leen este pasaje, terminan yéndose a Egipto, haciendo su voluntad. ¿De qué sirve que alguien diga voy a obedecer si no obedece? Entonces obedecer no es decir, obedecer es hacer. Y termino con este pasaje, Deuteronomio, capítulo 10. Dice el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y guardes los mandamientos, estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. Entonces, el resultado de la obediencia o los resultados de la obediencia siempre van a traer al hombre un beneficio, siempre van a traer bien, siempre le va a ir bien. Nadie puede decir, ahora desde que ya estoy obedeciendo a Dios, me va mal. No, debemos de esperar los tiempos que da Dios también. Sí, José, no en el momento que rechazó a la esposa de Potifar, le vino inmediatamente la bendición de Dios. Tuvo que esperar un tiempo. Entonces hay veces que la obediencia de alguien hacia Dios, pues debe de esperar los tiempos para que Dios le dé su recompensa. Pero hay, como dice este pasaje, siempre le va a traer un bien. Entonces, con esto, pues damos por concluido el tema. Ya vimos algunos resultados, beneficios de la obediencia hacia Dios. Y vimos que la obediencia es hacer, no solamente decir. Que la obediencia es escuchar la voz de Dios actuando. Y la obediencia es una forma de manifestar el amor hacia Dios. ¿Sí? Y el concepto quizá más profundo que vimos el día de hoy es que la obediencia me permite conocer a Dios. Muy bien, pues con esto estaríamos dando por concluido este tema y estaríamos pues cerrando aquí el tema del día de hoy. Que pues a todos ustedes Dios los bendiga el resto de la semana y pues me despido de todos, paz a vosotros.